porque hoy tenemos un gran evento. El magistrado Rodríguez Anchondo, José Rodríguez Anchondo, nos reúne de nuevo aquí en su casa, en la Casa de la Justicia Electoral, y siempre con agrado mencionar el nombre de mi paisano, de Nuevo Casas Grandes, con honor y siempre con una alegría incondicional, a pesar del tiempo, la distancia y el espacio. José Rodríguez Anchondo nos sigue uniendo. Yo no soy magistrada, yo no soy abogada, yo vengo aquí a hablar del gran amigo que fue Pepe para mí. Vengo a hablarles como amiga de Pepe. La niebla de la palabra en la neblina del mundo. En los orígenes, una gran amistad con José Rodríguez Anchondo en el más puro sentido del concepto. Y un gran afecto a su familia, a María del Rosario Martínez Patiño, a sus hijas Rebeca y Rocío, a sus nietas Renata y Romina, a su hermana María del Carmen y a su infaltable cuñada Paloma. Y desde luego, en la diferencia fraterna, al recuerdo de doña Rebeca Anchondo, la madre siempre amorosa y siempre atenta. Como toda amistad, se cinceló en el gozo de los favores, las complicidades que nunca faltan, lealtades sin abyección, pero sobre todo en el intercambio libre de las ideas, en un espacio de soledades y desiertos, como esta tierra, a la que le falta un gran escritor como Balzac y un Joyce que en lugar de dublineses hable de chihuahuenses. No quiero ocultarles la emoción y también el malestar por la ausencia del amigo, pero hay nieblas a vencer para que prevalezca la palabra y la memoria. La piedra ahí, el corazón de la piedra ahí, en la cárcel de donde no saldrá. Pepe fue un hombre de variados matices, imposible sintetizarlos en unos cuantos minutos. Me interesa reseñar su vida pública porque en última instancia convergen en él las notas esenciales de un hombre político. En el foro como abogado, pero sobre todo como constructor de las instituciones que nuestra coagulada transición a la democracia trajo en materia de justicia electoral. Sin hombres como él, en las variadas regiones del país no se había logrado lo que hoy tenemos, que no es poco. Él procuraba estar al día en esto, con gran aliento penetrando en los entresijos de la vieja disputa Vallarta-Iglesias, pero abrevando además en la lectura del constitucionalismo contemporáneo. Se le facilitaba su dominio del inglés para procurarse un conocimiento más universal y sobre todo no arredrarse frente a lecturas que suelen asustar a los indolentes. En esto fue mucho más allá de las visiones tradicionalistas de la formación de los abogados que marcaron la vida política del país a lo largo del siglo XX. Desde luego con excepciones tan señeras como la de un Mario de la Cueva o un Eduardo García Márquez. Descreía del acerrín premasticado que narró Kafka en su carta a su padre cuando quiso negarse a estudiar Derecho. En realidad, las prisiones intelectuales para Pepe nunca existieron, nunca lo doblegaron. La voz de la pantera no deja dormir,
salta para agarrar la carne del sueño. Como habrá notado, mi intervención va escoltada por rótulos, no míos, sino de nuestro querido poeta Juan Gelman y su poema Gran Lástima sería. Pero aquí entramos precisamente a la imagen de un Pepe inconforme, buscador, generoso, inquieto, cazador de sueños. Suele suceder que al nacer en una casa donde se almuerza, come y cena política, las vocaciones se decantan por la política. Y nunca he tenido en duda que mi amigo hubiera sido un político de garra y con gran presencia. La vida no le allanó ese camino, pero otras sendas, y por otras sendas, lo logró. El derecho y su ejercicio empedraron su camino, y ahí muchas voces en privado actuó como un gran consejero, precisamente de esos que un buen aconsejado debe tomar en cuenta, aun cuando aquel carezca de razón. Compartiendo con Pepe estas faenas, puedo dar testimonio incluso de sus complejas lecturas, como las del filósofo Spinoza y otros clásicos de la modernidad y de los contemporáneos. Hay una anécdota ineludible para mí de compartir ahora. Quizá Pepe pensaba que a mí, ateo contumaz, me hacía falta un santo tutelar y me obsequió el libro Sir Tomás Moro, el Lord Canciller de Inglaterra, de Andrés Vázquez Prada, que a su vez se lo había obsequiado a él el prócer priista Mariano Palacios Alcocer, antes, por cierto, de arribar como diplomático al Vaticano. Y con relación a esto, a este encargo del queretano, siempre me pregunté, ¿qué haría yo en Roma si no sé mentir? Pero solía saltar para agarrar la carne del sueño. Y aquí un episodio que pocos advirtieron en su momento y que al paso del tiempo cobró consecuencias vengativas. Lo invitaron a presentar un libro que explica las frases y decretos esculpidos en los muros del Congreso de la Unión. Era octubre de 2011. El escenario era Chihuahua. Me consultó y le sugerí tomar ideas en la obra de Bárbara Tushman, La Marcha de la Locura, cuya lectura habíamos compartido en el pasado. Así, estuvo a la mesa con el notable librero Miguel Ángel Porrúa y con los políticos Palacios Alcocer, Gómez Villanueva y Duarte Jaques. Estos últimos, como en el brindis del bohemio, dejaron flotando en el ambiente solo un poema de amor. La amargura vino después. Mi amigo Pepe, siguiendo los trazos de la señora Tushman, quiso lanzar un consejo, siempre pertinente, pero sobre todo oportuno en ese momento. El destinatario estaba en la mesa. Va de cuento. Empezó hablando de una política contraria al propio interés, de por qué quienes ocupan altos puestos actúan tan a menudo en contra de los dictados de la razón y del autointerés ilustrado. ¿Por qué tan a menudo parece no funcionar el proceso mental inteligente? También refirió que la aparición de la insensatez es independiente de toda época o localidad
incluyendo la Nueva Vizcaya. Es intemporal y universal, aunque los hábitos y las creencias de un tiempo y un lugar particulares determinen las formas que adopte. No está relacionada con ningún tipo de régimen, monarquía, oligarquía, democracia, la han producido por igual. Tampoco es exclusiva de ninguna nación o clase. Por ejemplo, la Revolución Francesa, gran prototipo de gobierno populista, pronto volvió a la autocracia coronada en cuanto encontró un buen administrador. Los regímenes revolucionarios de los jacobinos y el Directorio pudieron encontrar fuerzas para exterminar a sus enemigos internos y derrotar a sus enemigos en el exterior, pero no pudieron contener lo suficiente a los suyos propios para mantener el orden interno, instalar una administración competente o recabar impuestos. El nuevo orden solo pudo ser rescatado por las campañas militares de Bonaparte, que llevó el botín de las guerras extranjeras para llenar las arcas del tesoro, y después lo hizo mediante su competencia como ejecutivo, como emperador. Escogió sus funcionarios sobre el principio de la carrera abierta al talento, siendo los talentos deseados inteligencia, energía, laboriosidad, obediencia. Ello funcionó durante un tiempo hasta que también él, víctima clásica del hubris, se destruyó a sí mismo por extenderse demasiado. Colofón. Después supimos que la historia posterior a la presentación de ese libro se decantó en desprecio de la carrera abierta al talento y en favor de la hubris, que significa una enfermedad de jefes de Estado y gobierno, la adicción al poder, autoconfianzas irracionales, desmesura, orgullo malentendido, exageración de hombre con poder. Si para los griegos la hubris fue el intento de los hombres para transgredir los límites que habían trazado los dioses, aquí en esta historia sin duda fue para humillar el orden constitucional. De aquí que el médico británico David Owen haya dicho que el síndrome de hubris suele mezclarse en muchas ocasiones con el narcisismo y con el trastorno bipolar, y que la única cura que basta es que el enfermo pierda el poder. La hubris, la hubris de Chihuahua, la hubris de México. La escalerita al futuro tiene los escalones rotos. El tiempo la trepará llevándome. Esa hubris siempre rondó por el espacio de este tribunal, atropellando sueños, apuestas por el derecho y la justicia, y truncando una voz a la que ya no le alcanzó el tiempo, por más que haya hecho de su amor por la tecnología una extensión de su vida biológica, la que fertilizó con el gusto por las artes, los buenos manteles, el buen humor salpicado a veces de pimienta negra, el coñac cuando fuera necesario y su infaltable tabaco. Pero como no fue un hombre de vacías preguntas, vino otra de Hellman que la convirtió en afirmación. No a mí, habría dicho Pepe, sino al sabor del fracaso de la aventura, donde nace otra aventura. Sin buscarlo, como debe ser a mi juicio, José Rodríguez Anchondo fue un triunfador, un héroe civil,
de esos que Vargas Llosa les da la calidad de héroes discretos. Pero no hay que permitir que la niebla de la palabra, vidas tan valiosas, sean preteridas, olvidadas para las nuevas generaciones. Hay una moraleja de vida en todo esto. La redescubierta en David contra Goliat, que nos habla de la inteligencia del primero para romper la adversidad en cualquiera de sus rostros. O para decirlo con las añosas palabras de la sabiduría bíblica, a la que no soy muy afecto, salvo cuando vienen al caso. Esta vez por ser un buen relato de mi querido José Rodríguez Anchón. Se lee en el Eclesiastés. Vimos además que bajo el sol no siempre es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo y la ocasión acontecen para todos. Gracias, Pepe, por volver a congregarnos. Gracias a todos.